hubo un cambio de plataforma, un poco pensando en lo que les habíamos contado, y es que como Ministerio de Justicia y del Derecho estamos tratando de innovar con estas plataformas y eso también nos implica muchos retos. Entonces, como el número de participantes en la otra plataforma fue tan alto, pues precisamente ya nos dieron la posibilidad de poder utilizarla. Sin embargo, lo que hicimos fue rápidamente crear otra plataforma crear la plataforma, no, un juego que nos permita interactuar de forma adecuada. Entonces les queremos proponer lo siguiente, vamos a hacer el ejercicio, que este ejercicio busca llevar a la práctica lo que ahora mismo trabajamos con mi compañero Carlos, y luego le damos la palabra a César para que entonces solucionemos estas preguntas que nos van generando, se van generando en el ejercicio, ¿listo? Entonces les voy a pedir que por favor estén muy atentos al ejercicio. Mis compañeros les van a compartir a ustedes un link. Ese link es de una plataforma que seguramente ustedes han escuchado, que se llama Kahoot. Y en ese Kahoot la idea es que las 3 personas que logren ingresar más rápido son las que van a estar en vivo. Les pedimos que cuando se ingresen, ustedes vayan a ingresar a este link. Yo les voy a proyectar un número. Colocan ese número y cuando vayan a colocar su nombre, les voy a pedir que por favor coloquen también de qué departamento son. ¿Listo? Entonces, ¿fue clara esta explicación un poco de la aplicación? ¿Cómo la vamos a utilizar? Kahoot. Está el link que es www.kahoot.it y por favor colocan este link, este PIN, que es el 966-0602, por favor, y colocan por favor su nombre y departamento, es decir, Mónica, Bogotá. Listo, Carlos, Valle del Cauca. En fin, perfecto. Edwin, Cundinamarca. Jaime Manizales y Sergio. Sergio, ¿desde qué departamento nos acompañas? Listo. Bueno, Sergio no tiene la posibilidad del micrófono. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio muy rápido y lo vamos a hacer de una forma muy a conciencia para que podamos desarrollarlo de mejor manera. ¿Puedes repetir, porfa, el código, el PIN? Claro que sí. 966-0602. Pero posiblemente ya no van a poder ingresar más porque las 3 primeras personas que pudieran ingresar. Ok, bueno, ahí Liliana de Santa Marta. Ok, bueno. Ahí, pero bueno, siguen siendo 3 personas. Entonces, las demás personas que están conectadas, les queremos pedir que por favor mis compañeros van a estar muy atentos. Yo también voy a tratar de estar muy atenta de las respuestas que ustedes van a brindar por el chat. Lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que ya trabajamos. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio, diferenciemos los conceptos. 3, 2, 1, y las 3 personas que están conectadas, les vamos a pedir que puedan avanzar. Entonces. Perfecto. Esta, perdónenme, acá no le vayan a dar, que por un tema de tiempo no la logramos. Acá. Siguiente. Acá ya, en esta pregunta. Mónica, ¿tú estás proyectando los resultados? Porque es que no se ve, se ve la pantalla. Solo la pregunta. Y Liliana, Sergio y la otra persona, junto con ustedes que están en el chat, van a contestar. Cuando promuevo y realizo un partido de fútbol restaurativo para fomentar relaciones más armoniosas, ¿qué estoy haciendo? Primera opción, círculo restaurativo. Segunda opción, el enfoque restaurativo. Cuarta opción, justicia con enfoque restaurativo. Y cuarta opción, actividades con enfoque restaurativo. Y la diferencia importante de un partido de fútbol, que además debe tener unas características importantes para que sea restaurativo, es que esta es una actividad y posiblemente, a no ser que este partido haga parte de un proceso, estas actividades artísticas o pedagógicas que están solitas y que generalmente están buscando involucrar a la comunidad y divulgar la justicia restaurativa, entre otros, dan la posibilidad de que sí sea una práctica, pero no. En este caso, un partido de fútbol restaurativo enfocado para las relaciones más armoniosas, que es como el objetivo, es una actividad con enfoque restaurativo. ¿Listo? Bueno, seguimos con la siguiente para que podamos ver quién de los 3 fue más rápido y las siguientes personas, por favor, que respondieron. Muy bien, joven Secretaría del Interior, muy bien, creo que para todos fue claro. Listo. Cuando en un caso me importa más la reparación de los daños generados a la víctima y no el delito que estoy aplicando,
Un círculo restaurativo, una justicia con enfoque restaurativo, el enfoque restaurativo o una actividad con enfoque restaurativo. ¿Cuál de esas 4 opciones estaría acá? Muy bien. El enfoque restaurativo. Muy bien. El enfoque restaurativo. Ok, tercera opción, segunda opción. ¿Qué diferencia hay? Recuerden lo que decía nuestro compañero Carlos. Las gafas, ¿cierto? Las gafas. Y eso significa que no solamente esa va a ser un panorama que me va a permitir a mí poner en práctica el enfoque restaurativo. Ahí no se hablaba de una actividad, ahí estábamos hablando de cómo abordo un conflicto o un proceso restaurativo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente. Y es una lluvia de ideas para que Sergio, para que Laura estén pendientes. ¿Listo? Entonces, le voy a dar la palabra a mi compañero Carlos para que él pueda dar la explicación en este momento. ¿Listo? Entonces voy a darle acá, voy a dar aquí la posibilidad para que mi compañero Carlos haga la explicación de este momento. Y es la declaración afectiva. Vamos a hacer un ejercicio práctico de una declaración afectiva. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a mi compañero Carlos. Listo, compañera Mónica. Creo que hay un micrófono abierto. Entonces, gracias. Listo, compañeras y compañeros. Declaración afectiva. Esta declaración afectiva es la forma en la que yo organizo unas ideas relacionadas con mis emociones, con mis pensamientos en el marco de un conflicto. Hay un micrófono acá. Compañeras. Gracias. Creo que todavía está abierto. Por acá. Muy bien. Listo. Entonces, la invitación, compañeras y compañeros, es que pensemos en una situación conflicto en la que tengamos en este momento. Así que tomemos aire, vamos a tomarnos un espacito para descansarnos un momentico, allí donde usted esté en la oficina, en su casa. Tomemos aire por la nariz, vamos a hacer un intento de respiración consciente, ¿cierto? Donde básicamente lo que hacemos es inhalar por la nariz profundamente, profundamente, y sentimos el aire en nuestro abdomen. Nosotros estamos enseñados a respirar mal, por vanidad, muchas veces, ¿no? A meter la barriguita, a no respirar adecuadamente. Entonces, tomamos aire por la nariz, inhalamos, sentimos el aire en nuestro estómago, y posteriormente exhalamos por la boca lentamente. Muy bien. Y ahora en este momento quiero invitarles a que pensemos en una situación problema. Una situación problema en nuestra casa, una situación problema en el trabajo, en el colegio. Una situación problema. Y pensemos en este momento en las emociones, sensaciones y pensamientos que esa situación problema nos está generando. ¿Listo? Más adelante vamos a hablar un poquito al respecto, pero aquí quiero citar una frase muy potente y lo vamos a hablar ahorita con el rol del facilitador, y es: nosotros en realidad pocas veces logramos ver las cosas como son, sino que vemos las cosas es como somos, y esto hace alusión a nuestras historias de vida, nuestros prejuicios. Entonces este ejercicio es una invitación a ser muy críticos con esos pensamientos y emociones que nos despierta la situación conflicto. Lo que ven en pantalla no es más que un libreto, una estructura más bien, para yo organizar una declaración afectiva. Entonces, lo que quiero que hagamos en este momento es el cuándo. Lo primero que vamos a hacer es el cuándo, y vamos a llenar esa XX. Usted en una hojita de papel, allí donde se encuentra, o lo puede ir pensando. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar un ejemplo para que vamos entendiendo y usted lo va haciendo allí en casa o en su oficina, o donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, cuando tú me gritas... No se está viendo la pantalla. Yo sí la estoy viendo en otra pantalla que tengo aquí. De pronto sería volver a salir y volver a entrar. No O sé si otra persona refrescar nos... con la Sí, está flecha bien. F5, por favor, para revisar la conexión a Se ve la internet. pantalla. Gracias. Eso, muchas gracias. Listo. Cuando, ahí en la que tenemos el espacio, cuando tú me gritas, es la situación, ¿cierto? Cuando, ahora usted, allá en casa o en la oficina, la situación, cuando, ¿cuál es la situación que le está generando malestar? Listo, continuemos. Yo me siento, este elemento es potentísimo, porque nosotros pocas veces en el marco de un conflicto expresamos lo que sentimos o lo disfrazamos.
Por eso digo que este ejercicio tiene que ser muy sincero. Y por supuesto, este ejercicio como resultado de un ejercicio de acompañamiento de un facilitador, ¿no? Esto no se hace de la noche a la mañana, porque sabemos que hay prejuicios que nos llevan a sentir emociones y a tapar otras. Es decir, en nuestra sociedad nos es más fácil decir que estoy enojado al decir que estoy llorando y que estoy triste. A propósito de esos imaginarios de masculinidad en los que estamos donde los hombres no lloramos, ¿cierto? Entonces, cuando tú me gritas, yo me siento. Ese yo me siento, entonces, compleméntelo. Y en mi caso, vamos a mi ejemplo. Yo me siento triste y respetado. Y cuando ya hemos llegado a esa parte, vamos a pasar a otra muy importante, tal vez de las más importantes de esta propuesta, y es que nos dice, cuando yo me siento, le decimos al otro en este momento el por qué me siento así. Porque para mí es importante o valoro. Vamos al ejemplo mío. Cuando tú me gritas, yo me siento triste e irrespetado porque valoro o para mí es importante la relación que tengo contigo. ¡Wow! Hermoso. Porque aquí le estamos diciendo al otro, aun cuando nos ofendió, que nos ofendió porque es importante para mí, desde algún tipo de vínculo que tenga con esa persona, afectivo, laboral, ¿cierto? El compañero es compañero de trabajo independiente de que esté de acuerdo o no con sus formas. Mi pareja sentimental está conmigo y tenemos un proyecto de vida y en ese sentido es importante para mí. El compañero, cuando no esté de acuerdo con sus formas, lo que él haga incide en mi trabajo, incluso cuando las tareas no son las mismas, pero su estado de ánimo me puede influir. Entonces, mira lo potente de este ejercicio. Cuando tú me gritas, yo me siento triste y respetado porque valoro el vínculo que tengo contigo, la relación que tengo contigo, porque eres importante en la tarea que yo desarrollo. Y por último, pasamos a la propuesta, es decir, ¿te parece si de aquí en adelante, antes de gritar, escuchamos? ¿Te parece si de aquí en adelante establecemos una conversación? ¿Te parece si antes de gritarnos tomamos aire y esperamos un momento para poder conversar? Muy bien. Esa última propuesta, y vuelvo y digo y reitero, el rol del facilitador es importantísimo, porque la propuesta no puede ser una propuesta egoísta. Claro, a veces uno cuando todavía está mediado por la mediación, entonces uno puede decir, cuando tú me gritas, yo me enojo, porque es que usted es mi esposa, y valoro que sea mi esposa, pero de aquí en adelante usted me hace el favor y no me grita. No, pues ahí no hay ninguna declaración afectiva. La declaración afectiva es, primero, la persona que la emite, ser muy sincero con su sensación, con su pensamiento, con sus ideas y ponerlas en un marco de diálogo para sacar adelante una situación. Muy bien. Entonces, en este momento quisiéramos saber si alguno de nuestros queridos participantes se anima a compartir un ejemplo. Ya sabemos que nadie puede ver, ya sabemos que nadie va a leerlo. Entonces le invito, démosle un minutico para que coloquemos allí un ejemplo y podamos analizarlo. Entonces coloque usted allí. Cuando coloque en la situación, cuando tú no haces tu trabajo, cuando estamos almorzando y tú miras el celular, ¿cómo se siente? Yo me siento triste, irrespetado. ¿Por qué? Porque tú eres importante para mí, porque valoro lo que hemos construido, ¿cierto? Abrirle el corazón. Y tercero, la propuesta. Bueno, vamos a ver si alguno de los participantes se animó, que aparezca allí en pantalla. Algo muy Sabemos, sencillito, algo que sea muy de la cotidianidad, nada que implique mucha intimidad, porque precisamente sabemos que este ejercicio se utiliza, esto es una práctica restaurativa informal que se utiliza para poder llegar a un futuro acuerdo en el marco de un proceso restaurativo. Entonces, pues seguramente en ese momento será mucho más profunda. Alguien que rápidamente lo envíe, las personas que nos acabaron de escribir por medio de la plataforma lo hicieron, por supuesto, porque el tiempo de la plataforma se los decía. Sin embargo, no hay ningún inconveniente. La idea es que podamos hacerlo. ¿Listo?
Muy bien, gracias. Miren, Liliana se lanzó y nos hace un muy buen ejemplo y le invitaría a mi compañero Carlos que nos pueda mencionar, digamos, cómo lo ve. Y es cuando estamos hablando y no dejas de mirar el celular, me siento ignorada, porque para mí es importante prestar atención a la conversación. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a dejar el celular a un lado cuando hablemos? Perfecto, Liliana. No sé qué opinas, compañero, pero creo que está perfecto ese ejercicio. Es un excelente ejercicio. Esta recomendación que me incomoda, está colocando en manifiesto qué es lo que siente y está elaborando, le está diciendo al otro el por qué es importante. Yo allí le agregaría siempre el componente, y ya desde la experiencia lo hemos visto. Cuando yo logro, por lo menos, si estamos hablando de un vínculo cercano, es mi pareja, y logro decirle al otro lo importante que es para mí, inmediatamente la respuesta es distinta. Micrófono abierto, compañeras, si me por favor. Que- Muy baja las hormonas. No, eso no me dio, fue una lloradera. Sí. Sí lo Muy podemos bien, ver. Elizabeth también nos apoyó, Francisco también, Viviana también. Miren, allí Muy está bien. la estructura. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con el ejercicio. Les queremos proponer entonces en este momento que podamos entonces dar inicio al momento, a este momento de juguemos, ¿usted qué haría? Sin embargo, antes habían dos personas que tenían alzadita su mano, una, si no estoy mal, era Carlos, si no estoy mal, o bueno, otro nombre que empezaba por C. No sé si todavía tenga esa pregunta, entonces vamos 2 minuticos para esas preguntas que han surgido hasta este momento sobre cómo diferenciar en la práctica estos conceptos. César, muchas gracias, creo que eras tú. Te escuchamos frente a esta pregunta que te ha surgido, frente a esta primera parte. Bueno, sí, mire, me surgieron dos preguntas, pero creo que luego en el desarrollo del diálogo el doctor la resolvió. Es si una persona, una víctima puede ser obligada a ir a la justicia restaurativa y no a la punitiva. Creo que en parte me lo respondió con el cumplimiento de los requisitos. Pero sí tengo una muy puntual porque nosotros aquí en San Andrés somos miembros de la Secretaría de Cultura y tenemos una escuela de música y de artes. San Andrés, que ha tenido un fenómeno muy transversal del narcotráfico y donde muchos jóvenes han terminado como integrantes de esa cadena del narcotráfico, presos en cárceles de Estados Unidos o desaparecidos en alta mar. Incluso se habla de generaciones enteras de estudiantes de mar y pesca del SENA que terminaron desaparecidos o encarcelados de aquí en San Andrés. Después, posteriormente, vimos con la evolución del género urbano musical que una buena parte de esa generación nueva se salvó de terminar en el mismo futuro lamentable de desaparecido en alta mar o presos en cárceles de Estados Unidos. El profesor decía que la música, si uno descubre que la música es una de las actividades o habilidades que tienen estos chicos involucrados en conflictos, pueden contribuir a una justicia restaurativa. Y como nosotros tenemos esta escuela acá, la pregunta mía es, ¿cómo articularíamos la escuela para que o bien sea ya en el desarrollo de algún proceso de justicia restaurativa o bien como prevención para que no se llegue a esa necesidad, pueda la escuela o la secretaria articularse con quienes tienen que aplicar o administrar la justicia restaurativa? Aquí quiero dar un ejemplo, y es un ejemplo de muchas experiencias de emisoras que se han dado a nivel nacional. Hay lugares donde han colocado emisora restaurativa. Me parece súper potente, a mí personalmente me parece súper potente. ¿Dónde radica la dificultad? Cuando hablamos del nombre, pero no tenemos claro qué finalidad restaurativa vamos a cumplir con ella. Entonces, por ejemplo, a la emisora le decíamos, esa emisora le apunta a la reparación integral, ¿de qué manera? Esa emisora le apunta a la responsabilización, ¿de qué manera? ¿Cómo trabaja usted la responsabilización con ofensores a través de la emisora? O esa emisora le apunta a la reintegración social, ¿de qué manera lo está haciendo? Entonces, claro, cuando no había argumentación al respecto, pues era un medio, y es así, ya uniéndolo con la intervención del doctor César, es un medio que yo puedo poner al servicio de un proceso restaurativo. Por supuesto, imagínense ustedes llegar a un lugar donde a mí me llama la atención bailar breakdance
a mí ya me tiene cansado que vengan y me digan qué debo hacer. Entonces yo estoy en esa etapa difícil, estoy con muchas dificultades en mi familia, X y Y, económicas y demás. Y entonces todo el mundo diciéndome, Carlito, usted está portando mal, está portando mal, usted es lo peor, X, Y, no se porte así. Pues eso es lo mismo de lo que la tendencia natural que tenemos todos, ¿no? Decirle al otro qué es lo que debe hacer. Pero si en vez de eso, yo empiezo a ver un lugar donde hay algo que me cautiva, que es la música, pararme de cabeza, bailando breakdance, tocando guitarra, escuchando hip hop, y empiezo a llegar, ahí ya estoy logrando lo más importante y es el interés. Y como medio yo puedo disponer esas herramientas para lograr empezar a hacer un proceso, en este caso responsabilización. Si hablamos de chicos que han participado en la comisión de delitos, yo puedo alarme a esta población desde el interés que tiene hacia la música para que inicie un proceso de responsabilización. Y allí la habilidad del facilitador. ¿Cómo yo hago para que a través del breakdance, a través del hip hop, de las letras, de la guitarra, empiezo a dinamizar una reflexión en este ser humano respecto a los daños cometidos a través de su acción delictiva? Y que va mucho más allá del simplemente decir yo necesitaba plata y me tiré a robar. Cuando yo empiezo a darme cuenta, esa persona a la que yo robé también tiene una mamá. Uy, yo con esto que hice le generé un daño también a mi mamá, le afecté sus dinámicas, le tocó cambiar de trabajo, ya no duerme tranquila. Uy, a ese que robé también tiene una mamá que le está pasando lo mismo. Ese nivel de conciencia, que es a lo que hacía alusión, es diferente simplemente a la mirada superficial que solemos tener de algunas adolescentes o jóvenes que llegan al SRPA, si hablamos de este caso. Entonces, doctor, yo diría que es perfecto, que es un medio e incluso puede ser una práctica restaurativa, todo dependerá de la forma en que usted trabaje, la finalidad que quiere trabajar de ese ejercicio. Voy a decir cualquier cosa, voy a en este momento inventarme cualquier cosa. Y si yo, por ejemplo, hago un encuentro de breakdance, pero de ese encuentro llegan un grupo de muchachos que participaron en unas dinámicas de violencia importantes y ellos quieren hacer una acción de reparación a la comunidad, y durante el breakdance yo fui trabajando con ellos la responsabilización y al final hicimos un encuentro de breakdance donde ellos querían llevar una muestra artística a la comunidad, y la comunidad empezó también a reconocerlos no como los ofensores o los delincuentes, sino como unos bailarines de breakdance. Noten todo el impacto que esto puede tener, pero por supuesto con la intención restaurativa que yo las vaya incorporando. Muchas gracias, doctor César, por la intervención. Mi compañera Ángela tiene la mano levantada y creo que había otra persona que tenía la manito levantada. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál de las entidades que hacen parte del sistema es o son competencias responsables de la implementación de los servicios en la implementación de justicia juvenil restaurativa? Esa es una muy buena pregunta. Y disculpa, Angelita, tú me preguntas, ¿está hablando específicamente del sistema de responsabilidad penal? Sí, Perfecto. específicamente el sistema. Perfecto. Como estamos hablando del sistema, voy a permitir parafrasear una definición del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y es que es una instancia que busca coordinar, articular o garantizar la dinámica de articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Frente a tu pregunta, yo digo que la responsabilidad es compartida. ¿Por qué? En este momento, si vamos a modalidades privativas del sistema, uno diría la responsabilidad del operador, ¿cierto? Uno diría la responsabilidad del operador. Pero cuando vamos a ver las dinámicas del operador, existen dinámicas que le limitan esa posibilidad de desarrollar procesos de justicia juvenil restaurativa. Si estamos hablando de procesos de justicia juvenil restaurativa. Y cuando hemos visto en territorios que, por ejemplo, llega la gobernación y se da cuenta de que ese operador no tiene la posibilidad de hacer procesos porque no tiene el personal, no tiene la capacitación, el personal idóneo, pero aparte de eso tampoco tiene los recursos logísticos, y gobernación dice, listo, yo contrato unos profesionales para que estos profesionales vayan a hacer justicia restaurativa con los chicos que están privados de la libertad. En otro departamento no fue la gobernación, fue la alcaldía. En otro departamento no fue ni la alcaldía ni la gobernación, sino que fue un organismo de cooperación internacional. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Básicamente es, y este mensaje va para los que hacemos parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cuáles son las instancias de participación en las que nosotros estamos llegando? Estamos llegando al Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y en ese Comité Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes tal vez identifiquemos a qué mesa pertenezco o en qué mesa me puedo ubicar, porque hay unas mesas que tienen unos componentes específicos.
hay una que se llama justicia juvenil restaurativa. Y allí podríamos evaluar, bueno, ¿y en esta mesa qué están proponiendo? ¿Qué hay en esta mesa? ¿Cómo nos podemos articular? ¿O qué le hace falta y cómo lo empezamos a explorar, a buscar? Ah, por allá en una capacitación nos dijeron que necesitaban facilitadores. ¿Dónde los buscamos? Y entonces por allá el ICBF dice, yo tengo 2 profesionales. O por allá alcaldía dice, yo tengo unos profesionales de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ah, ok, perfecto. Por allá en la capacitación nos dijeron que tienen que tener unos conceptos, unas claridades. Ah, pues miremos quién nos puede capacitar. Ah, el ICBF, Naciones Unidas, Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces noten cómo todos estamos llamados a cumplir con el adecuado funcionamiento del sistema. Por supuesto, en esos escenarios o en esas instancias participamos es para dialogar, y quienes, de acuerdo a sus funciones misionales y a sus posibilidades, pueden articularse para garantizar el desarrollo de estos procesos. Entonces, la respuesta efectivamente es partiendo de las dinámicas de articulación a los que estamos llamados todos los del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Vamos a enviarles este link para que quizás lo podamos ver. Sin embargo, lo que yo les quiero proponer es lo siguiente, y es que podamos pensar y lanzarnos quizás con algunas ideas de lo que haríamos en un caso de justicia restaurativa. Este caso, lo potente es que, digamos, nos planteaba un caso un poco más real, porque incluso obedece a una de las experiencias desde el Ministerio de Justicia y del Derecho. Sin embargo, por un tema del sonido y para ser muy respetuosos con el tiempo, entonces les queremos proponer lo siguiente, y es que vamos entonces a pedirles que podamos hacer el ejercicio interactivo pensando en esos casos en los que se nos presentan diferentes, digamos, con los que generalmente escuchamos que se nos pueden presentar. ¿Listo? Entonces vamos a proponerles, entonces, por favor, voy a proyectar la pantalla para que podamos hacer la parte interactiva y que podamos lanzarnos primero con ustedes qué harían en este caso. ¿Listo? La idea es que puedan pensar en un caso, es decir, este caso general, digamos el caso que estaba en el video, que seguramente ustedes podrán revisar, era un caso en general que mi compañero Carlos me va a ayudar ahí un poquito más para poder estar segura, pero es un caso en donde un chico comete un hurto a una persona de tercera edad que tiene sus hijos fuera del país, y en este caso efectivamente él es aprehendido por el equipo de policía de este lugar, de este distrito, y en ese sentido pues la idea es que podamos trabajar. ¿Ustedes qué harían? Se lancen a lanzar propuestas de ustedes qué harían y luego nosotros lanzar las claves prácticas. No sé si mi compañero Carlos quiera complementar esta explicación muy general de este caso sobre la señora Conchita y sobre Víctor. Rápidamente, 20 segundos para quienes no puedan ver el video. Hay una señora entre 60 y 70 años que va caminando por el centro de la ciudad. Una adolescente que hace parte de un grupo que se hace llamar Las Langostas. El adolescente le dicen el Guaji. El adolescente se dedica al hurto de prendas en esta zona de la ciudad. Resulta que un día cualquiera se encuentra a la señora Conchita, se va sigilosamente atrás de ella, le roba los aretes, pero cuando está generando el hurto, le rompe los lóbulos de las orejas. La señora queda sangrando. El muchacho sale corriendo, un comerciante de la zona le hace zancadilla, él cae al piso y un grupo de personas lo van a golpear. En ese momento que lo van a golpear, afortunadamente para este muchacho, pues pasa la policía, estaba haciendo una ronda, evita que le linchen, lo llevan a una institución, pues efectivamente luego de todo el proceso administrativo que supone pues la aprehensión de un adolescente que participa en la comisión de delitos, y estando allí, pues ya efectivamente empiezan a hacerse las preguntas que les queremos hacer. Entonces, adolescente genera un hurto a una persona determinada, le genera unos daños, afortunadamente no es linchado, lo llevan a una institución y allí es en términos generales el caso. Ahora sí, podemos ir a las preguntas o damos un minutico ahora a los que sí han podido ver el video. Perfecto, listo. Entonces, después de esta explicación un poco más amplia sobre el caso, entonces queremos proponerles que 3 de las personas que sean más rápidas para conectarse a este juego puedan interactuar y lanzar sus imágenes, sus ideas en este juego, o las que alcancen en la plataforma nos permita, y las otras, por favor, que muy juiciosamente puedan enviar sus aportes a través de del chat. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, estamos acá un poco improvisando, pero al mismo tiempo tratando de solucionar de la forma más creativa estos retos que la tecnología nos coloca. Entonces voy a proyectar nuevamente la pantalla para que ustedes puedan ver el código con el link que les están enviando mis compañeros, que es el mismo que ahorita se envió, que es www.kahoot.com, si no estoy mal.
y pues a partir de ahí pues ya pueden ingresar sin ningún inconveniente al juego. ¿Listo? Entonces, ya lograron ingresar a la plataforma donde dice ingresar código. Y es este mismo link. No sé si mis compañeros puedan por favor enviarlos y algo para que se puedan conectar. Y el código es este. 821-6746. Está Valentina, está Gabriela, desde Magdalena está Nando y Valentina. No sé si Valentina y Nando nos puedan decir desde qué departamento nos acompañan. Listo, bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar este ejercicio. Recuerden, es este caso de, como le decían, el Guaji a Víctor y el caso con la señora Conchita. ¿Listo? Entonces, la idea es en un primer momento de un proceso restaurativo, en un primer momento, ¿qué es lo primero que harían en ese proceso restaurativo? Entonces, allí la idea es que puedan enviar sus ideas a través de 3 palabras, por favor. 3 palabras, solamente 3 palabras. ¿Nos puede compartir otra vez el código, por favor? Gracias. Ya ingresaron las 3 personas. Quien ahorita activó su micrófono para que porfa escribas ahí en el chat. 3 palabras. En 3 palabras, para iniciar ese proceso restaurativo, ¿ustedes qué harían? Ok, ya Luis Fernando Triana diría que haría un acercamiento a las partes. Quedan 26 segundos. $18 segundos, 16 segundos. Contactar a la víctima. Diana, gracias. Ok, en un primer momento que de un proceso restaurativo, lo primero que haría Diana Hoyos es contactar a la víctima. Bueno, y las personas que están conectadas virtualmente dicen diálogo, verdad, voluntad. Voluntad por parte del adolescente, diálogo asertivo con las partes. Listo, perfecto. Eso es lo primero que harían, ¿cierto? Entonces, Jóvenes Secretaría del Interior dice que diálogo asertivo con las partes. Desde Toribio Maya, desde Popayán, dicen voluntad por parte del adolescente. Desde Liliana Ginette Suárez dice que facilitador, inducción, sensibilización. Contactar a la víctima, nos decía ya Diana, ¿no? Ángela Cristina nos dice, inició escuchando el impacto de la situación del ofensor y la víctima. Establecer las necesidades de la víctima, escuchar las versiones. Listo. Vamos para, ¿cuál sería el segundo paso? ¿Ustedes qué harían después de eso, de esas primeras ideas? ¿Ustedes qué harían? 1 minuto para eso. Ok, Sonia Milena nos dice, creo que esta es del segundo momento, ¿verdad, Sonia? Sonia nos dice que verificaría si quiere participar o no la víctima. Wilmer dice, cono, de pronto. Julisa nos dice, trabajar con las partes por separado para conocer su disposición. Camila nos dice, saber la pretensión de la víctima. Carolina nos dice hacer contacto con las partes y hacer una motivación a participar genuinamente del proceso. Es decir, que uno podría pensar que Carolina lo ve ya en un segundo momento. Ella piensa que primero se hace de pronto antes. En un primer momento, María José nos dice que una reunión restaurativa, luego que unas prácticas restaurativas, formal, previamente preparar un guión y tener un facilitador, ok. Y las personas que nos dicen que están conectadas nos dicen que ellos en un segundo momento verificarían las necesidades del adolescente a establecer compromisos, ya sea Valentina o quienes haya escrito eso. Otra persona nos dice que el ofensor reconozca sobre el daño. Eso sería como lo segundo que harían. ¿Listo? Y allí les voy a pedir rápidamente a las personas que están conectadas por el juego que voten por cuál de esas 2 opciones se irían primero. 24 o 23 segundos y así le damos un tiempito a las otras personas que den sus aportes. Desde Popayán nuevamente nos dicen que darían a conocer al adolescente la conceptualización del Consejo de Justicia Restaurativa y sus beneficios. Elías nos dice que indagaría la responsabilización del joven agresor. Perfecto, listo. 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos y 1 segundo.
Listo, perfecto. Allí, entonces, los resultados de esta votación es que el ofensor reconozca sobre el daño, lo que decía Gabriela desde Magdalena. Bueno, listo, seguimos. En un tercer momento, ¿cierto? Ahí Nando estaba muy pilo contestando rápidamente, luego Valentina y Gabriela, desde Magdalena. En 3 palabras, por favor. En un tercer momento práctico del caso, ¿ustedes qué harían? Ya en un tercer momento, recuerden, primer momento, segundo momento, ahora vamos con un tercer momento. ¿Qué harían en un tercer momento de este caso con el Guají, con la señora Conchita, con su familia? ¿Qué harían en ese tercer momento? 39 segundos. Promover un encuentro de las partes involucradas. Wilmer Alexander Estrada Quintero nos dice. Liliana Janet nos dice que prácticas restaurativas. Luego nos dice Yulisa someterse a un proceso restaurativo. Jóvenes Secretaría del Interior nos dice el abordaje con acciones concretas. Y Angélica Chavarro nos dice que un acuerdo restaurativo. En un tercer momento sería un acuerdo restaurativo. Diana nuevamente nos dice realizar acuerdos restaurativos entre las partes. Muy bien. 3 segundos. Y las palabras que nos dan nuestros participantes en línea nos dicen reunión, acuerdo, proceso restaurativo es la que coinciden entre los 3 y actividades restaurativas. Entonces, proceso restaurativo, en un tercer momento, un proceso restaurativo. Recordemos que el proceso es el conjunto de todos los pasos que hacemos, ¿no? Listo, perfecto. Actividades restaurativas. Bueno, habría que ver si están en el marco del proceso. Y reuniones y acuerdo. Bueno, creo que vamos por un muy buen camino. Listo, y para finalizar, en un cuarto momento, piensen que un inicio, luego un segundo paso, luego un tercer paso, ahora pensemos en un cuarto momento, ¿ustedes qué harían? 56 segundos. Allí ya una persona nos envió sus opiniones. En un cuarto momento, ¿uno qué haría ya para finalizar el proceso? Hablaban de un acuerdo en un tercer momento, hablaban en un segundo momento de explicarle al adolescente, al ofensor, a quien comete quizás o presuntamente el delito, entonces que esta persona que entienda que es justicia restaurativa, perfecto. Wilmer, en un cuarto momento llegaría a seguimientos a los acuerdos restaurativos establecidos. Muy bien, Wilmer. Reunir a las partes después de la sensibilización de cada parte. Angélica nos dice que la reparación de la víctima y seguimiento. Desde Popayán, Toribio Maya nos dicen realizar el encuentro restaurativo con todas las partes y establecer compromisos. Carolina nos dice reparación con encuentro restaurativo si hay voluntad en las partes o reparación simbólica. Diana nos dice realizar prácticas restaurativas entre víctima, ofensor y comunidad. Yo creo que a Diana hay que darle el material impreso del ministerio porque ha estado muy pila y atendiendo todas las respuestas. Jaime Naranjo, la reparación del ofensor a la víctima con herramientas como carta o disculpas y reparación económica. Y finalmente, Jóvenes Secretaría nos dice seguimiento y evaluación del impacto de las acciones de justicia restaurativa. Muy bien, al igual que William en la primera oportunidad. Quienes están conectadas, las 3 personas, tanto Nando como Valentina y desde Magdalena, seguimiento del acuerdo restaurativo, verificar el cumplimiento de los compromisos de las prácticas restaurativas y la reunión entre las partes para el perdón y la reconciliación. Muy bien, listo, perfecto. Entonces ahora vamos entonces a compartirles, nos perdonan por favor que no nos permite la aplicación ahorita como que se vea de una forma mucho más grande, o sí, no nos permite, lastimosamente, ya no nos permite que se vea más grande. No sé si está ahí, alcanzan a ver la información. Por favor, me confirman. Sé que está muy pequeñita, pero por favor, confírmenos si con esa. Sí se ve, señora. ¿Sí? Sí se ve, sí. Listo. Bueno, listo. Entonces, para el primer momento, entonces, rápidamente vamos a dar estas claves prácticas para darles la palabra de estas preguntas finales del ejercicio. ¿Listo? Entonces, importantísimo, algo fundamental, y es que desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, y aprovecho para compartirles que esto fue un ejercicio de verdad muy interesante de poder recoger la experiencia que durante estos años he acumulado. Lo importante es que nosotros como profesionales tengamos claro por lo menos o unas generalidades de quién es el actor clave en ese proceso, es decir, si es una situación tipo 1 o tipo 2 o tipo 3, es importante que sepamos
por lo menos qué es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar o qué es una situación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Un conocimiento general, que si estoy bajo un principio de oportunidad, qué rol cumple la Fiscalía de Investigación en un proceso penal. Y finalmente, que diferenciamos qué es un juez de conocimiento o un juez de garantías. Un juez de garantías que está más dentro de un proceso de principio de oportunidad y finalmente un juez de conocimiento que está más dentro de la sanción. ¿Listo? Eso es como un primer tip. Lo segundo, muy juiciosos en leer la documentación o estar muy atento a la escucha sobre la situación. Lo ideal es que en este primer momento uno no haga un acercamiento directo con las partes. Antes, como facilitadores, debemos ser muy cuidadosos y tener un primer acercamiento a la información para que tengamos, por eso la imagen acá, esta imagen, y es los nombres. Juan, Pedro, Sonia, ¿quién es? ¿Cómo se llama la víctima? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tiene aproximadamente? ¿En qué etapa del proceso está? Etcétera, ¿listo? Y le doy la palabra a mi compañero Carlos, que también nos va a dar otras claves prácticas para tener en cuenta en ese primer momento en el que queramos ir a la práctica con un proceso restaurativo. ¿Listo? Entonces, Claro mi que sí, compañero Carlos. compañera. Y aquí, ¿ahí me escuchas? Creo que sí. Listo, compañera, Perfecto, sí, muchas señor. gracias. A todos los que están aquí presentes, algo que nos dio la experiencia en el Ministerio de Justicia y del Derecho fue ya la práctica y en la implementación darnos cuenta de algo que uno pocas veces presta atención, y es la preparación del espacio. El espacio debe ser un lugar donde yo tenga control de algunos distractores tanto visuales como auditivos. Entonces, los encuentros, las sesiones donde yo voy a llevar cada uno de las reuniones, ¿qué garantías tiene para la confidencialidad? Sucede que en este tipo de procesos las personas pueden llorar. Imagínense que una persona empieza a hacer alguna reflexión que le dinamiza llanto y empiezan a pasar las personas por la ventana o empiezan a escucharse de fondo música. Entonces, este tipo de distractores puede ser fundamental para el cumplimiento de los objetivos que usted se proponga para cada sesión. El uso de la palabra, eso es importantísimo. Todos van a querer hablar y más en el marco de un conflicto. Mi compañera Moni ahí tiene un tótem, nosotros le llamamos tótem de la palabra como un objeto que uno dentro del acuerdo establezca con las personas. Es decir, vamos a hacer uso de la palabra, por favor apagamos los celulares y vamos a ir al baño, lo hacemos en este momento. Y cada vez que queramos hablar, levantamos la mano y solo aquel que tenga el objeto de la palabra va a poder conversar. El otro tema tiene que ver con construyendo un ambiente seguro, un espacio seguro. Es cómo yo me pienso desde el mismo trato, mis gestos, mis formas de hablar. Garantizo que la persona se sienta tranquila. La empatía va más allá de ponerme en los zapatos del otro. La empatía es cómo yo reconozco que el otro siente y piensa diferente a mí y por consiguiente yo me dispongo a estar en una escucha activa. Ustedes ven allí perfil del facilitador. Esto es muy importante porque sí queremos aquí ser claros con lo siguiente. La bibliografía de la justicia restaurativa no advierte que tenga que ser un psicólogo, un trabajador social, un sociólogo que tenga habilidades específicas o a nivel profesional, pero sí reconoce que el facilitador debe tener diferentes aspectos que dinamicen el cumplimiento de la finalidad restaurativa, dentro de los que podemos hablar. Empatía, ¿cierto? Reconocer que el otro siente y piensa diferente. Y frente a esto, contarles algo rapidito. Si nosotros siempre estamos, y esto ya validado por la ciencia, estamos refiriendo lo que hay en nuestra historia, es decir, nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos, por nuestra historia, los prejuicios y demás. Es muy importante que siempre tengamos claro que el objetivo es restaurativo, no vamos a hacer psicoterapia. Para la psicoterapia hay profesionales que podemos acudir en el marco de un proceso restaurativo, pero yo me centro es en que la víctima reconozca sus necesidades de reparación, el ofensor haga responsabilización y por consiguiente, si veo la necesidad de activar alguna ruta que ya existe en términos de salud, tratamiento de consumo o demás, pues la activamos. Pero nosotros, el facilitador, está en el marco de la justicia restaurativa. Y la empatía entonces reconoce que el otro piensa y siente diferente porque es un universo, es un ser humano distinto a mí. En algún momento sucedió que en una práctica restaurativa, en una simulación, había una chica que venía por un caso de, había sido lamentablemente abusada, estaba en embarazo y quien estaba haciendo el rol de facilitador empezó a decirle en su momento, ay, ¿usted por qué hace eso? Vea que en internet hay videos donde usted puede darse cuenta que el aborto es horrible, que eso es una práctica muy fea, que eso es del diablo. ¿Qué creen que sintió la víctima? Se sintió cohibida, con vergüenza y no volvió. Entonces, es muy importante que tengamos claro que quien va a facilitar un espacio restaurativo debe estar mediado por la empatía, un análisis muy introspectivo de cuáles son mis prejuicios y cómo estos prejuicios o esas ideas que yo tengo de la vida no van a entrar a tergiversar el proceso restaurativo.
Y tercero, el tema de escucha, una escucha activa. No tiene sentido que yo como facilitador el libreto es importante, claro, pero a veces pasa que desde la inexperiencia estamos leyendo preguntas, casi tipo lista de chequeo, y pues esto pues efectivamente corta todo tipo de posibilidad de diálogo. El libreto es un oriente, es como lo que yo voy a proponerme en la sesión y lo que quiero preguntar, pero es un oriente para una conversación. Y las preguntas restaurativas, pues efectivamente que esas se pueden utilizar durante todo el proceso, que es como yo con las preguntas restaurativas voy a potenciar ese ejercicio de diálogo que quiero desarrollar. Esto es fundamental. Todo espacio que usted vaya a desarrollar, incluyendo la presentación del programa, tenga en cuenta estos elementos para que podamos potenciar los resultados que estamos buscando en la sesión. Y por último, no se frustren si en la con lo que usted planteó. Es una invitación a que usted con sus otros profesionales, usted mismo evalúe qué faltó, qué pudo haber faltado. A veces a uno le frustra porque el otro no le responde lo que uno quiere escuchar. Y si el ofensor, por ejemplo, no hace responsabilización en una sesión, bueno, eso es una invitación a mí como facilitador a qué estrategias voy a utilizar en la siguiente sesión para engancharlo. Esto es un desafío constante. Y por supuesto, si yo ya intenté 1, 2, 3 veces, pues allí también tengo que tener en cuenta que tal vez no sea el momento para esa parte, víctima, ofensor o comunidad, hacer parte de un proceso restaurativo. Continuemos, compañera. Teniendo en cuenta estos primeros elementos para cualquiera de las sesiones, entonces continuemos en qué sería un proceso restaurativo si vamos a desarrollar. No se te escucha, compañera. Gracias. Pasan los años y todavía sigue sucediendo, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, en un segundo momento, la recomendación es un poco desde nuestra experiencia en acompañamientos de la práctica de la justicia restaurativa, es lo siguiente. Primero, recordar muchísimo, y esto agradezco mucho a una colega con la que estuve conversando hace unos días, porque, claro, pasan los años y desde este rol de política pública a veces se olvidan experiencias importantes de práctica. Algo importante es que en un segundo momento, digamos, ya después de que hacemos un primer acompañamiento, es decir, ustedes van a recibir este material, ¿no? Y este material hablábamos de 3 puntos. Verificar unos objetivos, unos parámetros objetivos, conocer los actores, etcétera. Después de eso, ahí sí vamos a acercarnos a las partes. Si nos ampliamos a las partes, perdón, Diana, lo que pasa es que la plataforma no nos está permitiendo ampliar la pantalla. Discúlpanos, por favor. Qué pena con ustedes. Entonces, la dignidad, digamos, la dignidad, voy a utilizar acá una notación, es que creo que me da la posibilidad para ver si nos da una posibilidad para ir aquí ya. El primer punto es dar lugar a la dignidad del ser humano. Hay que recordar que qué diferencia entre la culpa y la vergüenza, por eso es importantísimo ser muy cuidadosos con la palabra, cómo nos acercamos a las partes, y siempre rescatar algo que puede parecer muy filosófico, muy menor, pero está en el marco de los derechos humanos, de un principio fundamental que es la dignidad. Esto créanme que en la práctica, y ahí sí recuerdo mucho a alguien que alguna vez me decía, hasta que uno no lo vive, no lo siente, pero créanme que lo que significa que en la práctica nos acerquemos en un primer momento desde la dignidad es fundamental. ¿Listo? Ay, perdónenme por favor aquí que nuevamente borrar. Acá voy a volver a proyectar la pantalla porque me está traicionando un poquito Ya, discúlpenme por favor. Retomo, esto que acabo de mencionar tiene que ver un poco con el tercer momento. Discúlpenme, por favor, que les estaba proyectando la que no era. Por favor, discúlpenme. Lo primero es que en un primer momento nos vamos ya a acercar a las partes. Allí es importante y es que generalmente las redes de apoyo y más papás o mamás o redes de apoyo que son importantes, pongámonos en los lugares de ellos, llegan muy angustiados. Es importante saber acompañar la angustia. ¿Cómo? Con conocimiento. Lo primero que dicen es, yo no tengo ni idea, yo sé que mi hijo llegó allá, el juez fue lo peor, no sé qué, juez, mire, es que ya está en una etapa de sanción, ¿sí? Tener un conocimiento general no significa que tengamos que ser los más expertos, pero sí que tengamos un conocimiento general, entonces para acompañar la angustia. Lo segundo es dar lugar al silencio, algo fundamental que en la práctica a mí me funcionó muchísimo y es, no le tengamos miedo al silencio. Y créanme que, por ejemplo, a nivel personal, a mí eso me genera muchos retos, pero es importante no siempre conversar, sino también dejar que las personas, recuerden, las personas son las dueñas del proceso, no nosotros. Segundo, aumentar la capacidad de escucha. ¿Yo cómo me doy cuenta que alguien me está escuchando o no? Porque esa persona sigue la misma idea.
o porque esa persona está teniendo una disposición corporal. Por eso es importante la capacidad de escucha. Tercero, cuarto clave práctica, desromantizar los vínculos familiares. Miren, a mí esto obedece también a las experiencias que uno comete en donde también se equivoca. Alguna vez haciendo ejemplo, recuerdo mucho, haciendo, una caracterización de las redes de apoyo con las que acompañaba, alguna vez yo presumía que si una pareja vivía en un mismo espacio, si papá y mamá vivían en un mismo espacio, sus relaciones eran armoniosas, y no siempre son así. Entonces es importante que desromanticemos los vínculos familiares y que no siempre creamos que las personas que rodean al ofensor o a la víctima son las mejores personas convenientes también para involucrar el proceso restaurativo. Y finalmente, una comunicación sin juicios. Algo que eso sí también obedece a un momento en el que acompaña actividades con enfoque restaurativo. Por ejemplo, palabras como yo espero que usted haga tal cosa es muy diferente a decir yo o no, deseo que puedas hacer tal cosa. Si ven la diferencia en el lenguaje de lo que dije, y se lo dije a un chico. Y eso mis compañeros de trabajo, por eso lo importante trabajar en equipo, fueron los que me hicieron la retroalimentación. Entonces les comparto esas claves prácticas. Carlitos, ¿qué otros tips prácticos para ese segundo momento en el que ya vamos a una reunión digamos, ni siquiera, no es reunión, discúlpenme por favor, nos estamos acercando por primera vez a las partes, por favor, ese es como lo importante en ese segundo momento, y seleccionando la práctica, que puede ser formal o informal. La informal para llegar quizás a una formal y a un acuerdo restaurativo, que es como nuestro horizonte final. Exacto, compañera, no, básicamente invitar a las personas, a las que están aquí conectadas, a que quienes no han tenido cercanía con el tema de justicia juvenil restaurativa y desean empezar a implementar procesos de justicia juvenil restaurativa, accedan a espacios de capacitación sobre prácticas y justicia juvenil restaurativa. Hoy estamos reconociendo cuáles son como algunos elementos fundamentales a tener en cuenta, y creo que aquí ya tenemos unos pasos a seguir. Es decir, si yo quiero desarrollar esto en mi colegio, entonces lo primero es a dónde consigo conocimiento, quiénes me pueden capacitar, cómo empiezo a profundizar en el tema de las prácticas formales e informales. Y desde allí, por supuesto, empezar nosotros a poder llevarlas a cabo en cada uno de los escenarios que nos encontremos. Entonces, en pantalla que tenemos las tres finalidades, y las tres finalidades, como lo decía, el facilitador es quien va a dinamizar que se cumplan. La reparación integral. Tenemos víctimas muchas veces que no son conscientes de que son víctimas, o que no son conscientes de en qué elementos necesitan ser reparadas. Y esto no es que el facilitador se lo vaya a decir. Esto es, como bien lo decía mi compañera Mónica, un ejercicio dialógico donde los dos empiezan a construir. Aquí partimos de una idea fundamental, y es una co-creación. Es establecer ejercicios dialógicos entre el facilitador y las partes para que de allí surja una nueva perspectiva frente a la situación problema que no se tenía anteriormente. Ahí aparece el enfoque restaurativo, y las víctimas la mayoría de las veces no son conscientes de en qué elementos necesitan ser reparadas. Asimismo, el ofensor, en su ejercicio de responsabilización, hay una doctora española que se llama Virginia Vallejo. Ella nos habla de la vergüenza reintegradora, y esa vergüenza reintegradora a mí inicialmente me genera un poco de conflicto por esos imaginarios que vamos asumiendo sobre la vergüenza, ¿no? Y ella lo que nos plantea es, la vergüenza es necesaria en un proceso de responsabilización, pero la vergüenza como un rol activo, es decir, siento vergüenza por lo que experimenté, pero eso me moviliza a realizar unas actividades concretas. Hay un médico psiquiatra que se llama John Nathanson, y Nathanson la vergüenza. Y Nathanson lo que dice es que nosotros como Carlitos, seres humanos, disculpa un momento, por favor, para decirle. creo que se ha cerrado el micrófono, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Virginia Vallejo, por ejemplo, nos habla en el proceso de responsabilización sobre la vergüenza reintegradora, y este concepto de la vergüenza reintegradora lo que nos dice es que la vergüenza sirve cuando asume un rol activo. Y Nathanson, psiquiatra, de los cuales se apoyan Bob y Ted Watchett, nos dice que hay 4 máscaras de la vergüenza: huyo, me enojo, me lastimo, o me aíslo o agrego a los demás. Y Nathanson lo que dice como médico psiquiatra es, todos experimentamos vergüenza, pero hay formas diferentes de asumir la vergüenza. Esto, unido con nuestra autora española Virginia Vallejo sobre la vergüenza, es como yo, cuando asumo vergüenza, reconozco que tengo la posibilidad de tener un rol activo. Entonces el facilitador, por supuesto, tiene que tener una
habilidades de relacionamiento sociales para lograr que ese ofensor logre empezar a hacer conciencia de cuál es la cara de la vergüenza que se suele poner y cómo asume un rol activo para que esa vergüenza le permita transformar una dinámica y el tener una posibilidad de reparación. Y por supuesto, con los miembros de la comunidad o la familia que se involucren en el proceso restaurativo, también cómo los llevamos a que se reconozcan como responsables. Y en nuestra guía, ustedes lo van a encontrar, hay un antropólogo que Levi Strauss, nos dice que las comunidades, ¿cierto?, occidentales tienen una forma diferente a ver la justicia a comunidades, en este caso, comunidades indígenas. Una comunidad indígena, por lo general, digamos, hablando desde la generalidad, cuando alguien comete una infracción, en lugar de apartarlo, lo absorben y entre toda la comunidad resuelven la situación. Nosotros, las culturas occidentales, lo que tendemos a hacer es apartarlo, ¿cierto? Como que aquí cometió un delito, castigo y lo apartamos. Entonces, esto es una invitación a que reconozcamos que todos hacemos parte de una comunidad y que todos estamos amarrados. Por consiguiente, este es un mensaje a que la comunidad asuma un rol activo en la resolución de los conflictos derivados de una situación de conflicto. Noten que esto tiene un alto nivel de complejidad y que invita a que quien vaya a facilitar un proceso restaurativo, una práctica restaurativa, por supuesto, explore, bien sea en el sistema de responsabilidad penal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia y del Derecho, Naciones Unidas, cómo hay capacitación para que me permita profundizar en esto que acabamos de mencionar. Adelante, compañera. Muchísimas gracias. Listo. Junto con el material que les vamos a compartir, van a recibir esta presentación ya en un PowerPoint para que puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Y ahí van a encontrar unas páginas del manual de implementación manual para la implementación de los programas de justicia juvenil restaurativa, y allí van a encontrar elementos de apoyo. Entonces allí, por ejemplo, en las páginas 138 y 143 hay unas preguntas que se pueden hacer en estas entrevistas individuales a cada parte por separado, también cómo seleccionar una práctica restaurativa, también cómo identificar redes familiares y vinculares, allí unos tips como el ecomapa, genograma, etcétera, cómo mapear el conflicto, en las páginas allí va a estar, y cómo identificar las necesidades de la reparación de la víctima y el reconocimiento del daño y responsabilización con el ofensor. ¿Listo? Para que lo puedan profundizar después. Después de un tercer momento, ¿verdad? En este tercer momento en donde agradecemos mucho a las personas que nos dieron sus ideas, para poderlas aterrizar. Ahora sí, un poco rescatar un poco la dignidad, es decir, cuando estamos en el medio de una práctica formal, ya sea mediación víctima-ofensor, un círculo de paz, una conferencia familiar, etcétera, un espacio muy formal, no reuniones digamos, espontáneas ni preguntas restaurativas, a no ser que las preguntas restaurativas estén en el marco de un círculo de paz. Allí es donde es importante darle lugar a la dignidad. Un segundo punto es, por favor, diferenciar muchísimo, rescatar lo humano, es decir, las personas se sienten con mucha culpa y vergüenza, especialmente los chicos. Ellos pueden que no lo digan con las palabras. Recordemos que los adolescentes no hablan con palabras, sino con actos. Por lo tanto, usted como profesional, como persona facilitadora que acompaña, tiene que en muchas ocasiones darle palabra a él, y ahí es importante rescatar mucho lo humano y diferenciar que el hecho que yo sin querer o con querer o lo que haya sido, cometí un error, dañé esto que era importante para mi amiga, no me hace menos ser humana. Lo tercero, efectivamente, lo que ya acabo de mencionar, diferenciar las personas del delito y el conflicto o la situación que sucede. El cuarto tip que en la práctica me ha funcionado muchísimo es abordar el impacto emocional. Allí mi compañero Carlos ya ahorita va a profundizar también sobre ello, pero es importante que abordemos el impacto emocional. No necesitamos ser los más expertos, yo no necesito ser el más experto, pero sí tener como unas pautas muy generales que algunas herramientas pueden permitir. Ahorita vamos a citarles algunas. Y la creatividad, yo creo que finalmente con los adolescentes y jóvenes es importante estas plataformas, juegos creados en Geniali, romper el esquema de necesariamente estar detrás del escritorio, mirarlo a los ojos, utilizar colores, son cosas que en la práctica se necesitan. Y no, por favor, rompamos ese mito que yo no soy creativo. Todas las personas tenemos una capacidad para ser creativos, no necesariamente somos creativos de la misma forma. Y finalmente, incentivar que sean las partes quienes propongan, no nosotros como profesionales. Eso es una delgada línea, miren, es una cosa que es tan chiquita que uno en cualquier momento puede equivocarse. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero es invitarles a que seamos muy cuidadosos de que en lo posible sean las personas quienes digan, siento, pienso, propongo. No, es que no me dice nada, ok. Como yo como facilitador le doy la palabra para
para darme cuenta, por ejemplo, se movió de tal manera, es decir, que eso no te gustó tanto. Ok, entonces, ¿qué se te ocurre? Todo el tiempo utilizar las preguntas circulares también que nos cita mi compañero Carlos. Listo, no sé, Carlitos, si quieres fortalecer algo sobre estas terceras pistas prácticas antes de ese cuarto momento, que en esta tercera pista, en este tercer momento, es sí poner en práctica una práctica restaurativa en el marco de un proceso restaurativo, y eso ya obedece a que antes seleccionamos unas prácticas, hicimos unos pasos, y en este tercer momento sí ya la implementación solo de la práctica y que buscamos que allí se llegue a un acuerdo. Entonces, no sé si quieras complementar algo ahí, mi compañero Carlos. Compañera, no, simplemente advertir que lo que acabas de referir, pues valida un poco lo que hemos insistido en esta última parte de la presentación hoy, y es la importancia de acceder a escenarios de capacitación, ¿sí? Con esto no queremos decir que sea necesario ser un profesional de alguna área de las humanidades, pero sí familiarizarse mucho con los procedimientos que implican la justicia restaurativa. Esto para que nosotros garanticemos llevar a cabo una acción sin daño, es lo más importante. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero la historia nos ha permitido validar que desde muy buenas intenciones, pues como sociedad hemos terminado también haciendo diferentes acciones con mucho daño. Entonces la invitación es que nos familiaricemos, accedamos a los documentos, leamos y busquemos a través de esas instancias de participación, como la de los comités departamentales del SRPA, esas posibilidades de acceso a escenarios de capacitación. Nosotros actualmente, Ministerio de Justicia y del Derecho, estamos desarrollando la apertura, ya se está culminando incluso el curso virtual de justicia juvenil restaurativa. Tenemos alrededor de 500 personas en este momento inscritas y que están participando en este proceso de formación. En el segundo semestre estaremos nuevamente aperturando, así que todos aquellos que estén interesados a través de sus comités departamentales, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pueden indagar sobre esas futuras ofertas de capacitación, o como bien estamos en la de hoy, de asistencia sobre la juvenil restaurativa, cada vez profundizando más sobre el tema. Entonces, Perfecto, tenemos allí unas preguntas pendientes. Yo creo que podemos ir dar ahí quisiera y complementar aperturamos algo, y es que Francisco nos decía que dónde pueden acceder, y nuestras compañeras nos reiteraban cómo lo hemos hecho. Hay otras organizaciones, por ejemplo, Human Partners es una organización, por ejemplo, este tótem es de ellos. Ellos también hacen formaciones, es una organización privada. Desconozco un poco cuál es el proceso para ingresar, pero sé que son muy buenos. También está el arte de hacer las paces. También entiendo, Diana, que ustedes seguramente la van a ver próximamente en estos espacios. Es una persona también muy preparada que también hace formaciones, y en estos momentos eso. Y yo también quiero compartirles de forma personal que yo lo que he hecho también es acudir mucho a los conocimientos desde el enfoque de género y las experiencias de, por ejemplo, como los círculos de mujeres, también, por ejemplo, en el acompañamiento que realicé en su momento con redes de apoyo de víctimas, con, digamos, comunidad, con ofensores, especialmente en delitos sexuales. Por ejemplo, estas experiencias desde el enfoque de género y estas herramientas metodológicas desde género también cómo se abordan. Entonces, mi conclusión y lo que quiero decirles es, acudan a lo que saben y a lo que tienen, miren cómo se pueden adaptar, y siempre teniendo en cuenta los principios de la justicia restaurativa, y de esa forma pueden también fortalecerse muchísimo. Pero Human Partner y el arte de hacer las paces creo que también son unas dos organizaciones a nivel privado que lo hacen muy bien en términos prácticos. Y ya para finalizar, entonces, el cuarto momento, es decir, recapitulando, primero todavía no nos acercábamos a las partes, primero conocimos el caso, primero nos acercamos a las autoridades competentes, ya sea el Comité de Convivencia Escolar, ya sea la Fiscalía, etcétera. Ya después de eso, sí tuvimos un primer acercamiento, luego al finalizar de ese segundo momento seleccionamos una práctica, identificamos necesidades de las víctimas, miramos qué tanto nivel de reconocimiento del daño el ofensor tiene, qué debemos hacer para movilizarlo, luego implementamos una práctica formal, ¿sí? Que también puede estar alimentada de prácticas informales antes para poder fortalecer el acuerdo restaurativo. Y ya para finalizar, muy sabiamente lo decían, unas personas en sus respuestas, creo que William, Diana, si no estoy mal, decían, es importante hacer seguimiento al acuerdo, y si hay incumplimiento, por ejemplo el manual, acá van a recibir ustedes esa información, ahí digamos también hay unos tips sobre qué hacer en el caso de cuando hay incumplimiento de acuerdos, o qué hacer, no, pistas que pueden permitirles a ustedes fortalecer. ¿Listo? Desde mi experiencia, importantísimo, por ejemplo, yo utilizo siempre como una herramienta que el British Council dejó para el SRPA,
que es Cuidado al Cuidador. Allí hay ejercicios que yo en mi vida personal puse en práctica para trabajar, digamos, y cuidarme muchísimo. El autocuidado, creo que mi experiencia es importante, y es después de un ejercicio de acompañamiento del proceso de un proceso restaurativo, es fundamental el autocuidado, espacios que ustedes les permita cuidarse, porque acompañar estos procesos no es sencillo, y por eso es importante el autocuidado. Esa herramienta creo que es importante y la he utilizado personalmente y me ha funcionado, entre otras formas que seguramente ustedes ya conocen. Finalmente, la habilidad de escritura. Recordemos que todo el tiempo las autoridades necesitan estar informadas de los informes, si están en el marco, digamos, de un proceso formal con una autoridad, en proceso restaurativo. Por eso es importante para mí, y un reto muy personal, es todo el tiempo fortalecer la habilidad de escritura, para que los informes den cuenta del proceso, qué cosas hay que fortalecer y qué cosas la autoridad debe tener como alerta o no después de que se cierra un proceso, y en el informe de seguimiento que se brinda también a la Fiscalía, pues ahí, bueno, y a las otras entidades que participan en un proceso importante. Eso finalmente para cerrar.